5 cosas raras de la inflación en Argentina. La inflación es sin duda el tema que más les preocupa hoy a los argentinos. El gobierno parece que no le encuentra el agujero al mate. Se dice que las causas son múltiples, que la inflación es multicausal. Quizás por eso es tan difícil de atajar. Desde La Luna con Gatillo les damos 5 cosas raras de la inflación en Argentina para fomentar el debate crítico. 1. En 1995, el profesor de la Universidad de Chicago, Robert Emerson Lucas Jr., ganó el Premio Nobel de Economía por su teoría de las expectativas racionales. Básicamente, un tal Lucas afirmaba que muchas de las variables de la economía podían explicarse por enredos psicológicos del ser humano. Por ejemplo, la inflación. Si un almacenero de un pueblo perdido de la Argentina, más allá de los costos de su emprendimiento, piensa que los precios van a subir porque los medios hegemónicos de Buenos Aires dicen que sube el dólar o que un consultor de Puerto Madero dice que la inflación va a subir un montón, entonces los precios van a subir. El almacenero sube su precio porque así cree que va a suceder, entonces el carpintero que ve que aumenta la milanga de pollo del almacenero también sube sus precios y así con todo el pueblo. Entonces, si todos creen que va a haber inflación, se trata de una profecía autocumplida. Los precios suben más allá de los costos de la economía real. Es como algo así como un embarazo psicológico. Y encima con todo este trauma que se ha generado en la Argentina después de tantas décadas de inflación e incluso hiperinflación. 2. En los manuales más básicos de economía de la Universidad de Chicago y otros antros del saber neoliberal hegemónico, se aclara que para que exista la famosa mano invisible del mercado de Adam Smith, tiene que haber una condición muy básica, llamada competencia perfecta. Si hay muchos que ofrecen un producto, los consumidores van a elegir el precio más barato, entonces los otros productores bajan el precio y la inflación se ajusta sola. Pero esto es imposible que suceda cuando los consumidores no tienen opciones y son pocos los productores o las comercializadoras de alimentos, por dar un ejemplo. En el caso de que haya una sola empresa que ofrezca un producto, se llama monopolio. En el caso que sean muy pocas, se llama oligopolio. En estos casos, dicen los manuales neoliberales, es necesario que el Estado intervenga para regular los precios. En la estructura económica argentina se puede percibir que tanto la producción como la comercialización de los alimentos está concentrada en 7 u 8 empresas o supermercados, por ser generosas. Gracias a su poder de oligopolio, estas empresas vienen pudiendo imponer un precio alto a los alimentos, aún en tiempos de pandemia, guerra y crisis económica. Eso explica por qué han podido tener grandes ganancias, mientras que la mayoría de la población ve desesperada como el sueldo cada vez le alcanza menos y un 50% de la población argentina se encuentra por debajo de la línea de pobreza, aún aquellas que tienen un trabajo estable. Cuando el gobierno intenta intervenir, las empresas lo acusan de dictador, ignorando las normas más básicas de la economía neoliberal. 3. Estas mismas empresas han recibido durante la pandemia un apoyo del Estado a través de los ATP, que pagaron parte de los sueldos de sus empleados. También, muchas reciben subsidios del Estado o se han visto beneficiadas por la nacionalización de sus deudas durante la dictadura militar. Por no hablar de la estrafalaria deuda que aún mantiene Vicentín con el Banco Nación o las oscuras tramas de evasión de impuestos, lavado de dinero y fuga de divisas gracias al escandaloso préstamo de Cambiemos con el FMI. Cuando el gobierno quiere cobrarles impuestos o aumentar el salario mínimo vital y móvil o generar subsidios a la economía popular o aumentar la ayuda social para que la gente pueda salir de la pobreza, entonces sí, estos empresarios y sus medios de comunicación y todos los partidos políticos que le hacen caso ponen el grito en el cielo. Dicen que el déficit fiscal es una de las razones de la inflación. Y tienen razón, pero lo que no dicen es que ellos mismos son beneficiarios del dichoso déficit fiscal. 4. El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz ha generado un índice de inflación basado en los precios de la canasta familiar, pero medido en los precios que exhiben los locales de comercialización de la economía popular. En su medición del último trimestre de 2021, el CESO ha demostrado que la inflación de la canasta básica familiar en las comercializadoras de la economía popular ha sido del 3,4%, frente al 4,16% de los grandes supermercados. Así, durante el año 2021, una familia que ha comprado en este tipo de espacios populares pudo ahorrarse 8.103 pesos. Eso, sin contar que los productos que se exhiben en las comercializadoras de la economía popular son productos agroecológicos que fomentan el trabajo digno, que le llega un mayor precio a los productores y que ven el alimento como derecho y no como especulación. Y además, entre otras cosas, ven el cuidado del medio ambiente.
¿Cuándo es que este gobierno va a poner su mirada en fomentar estos espacios como solución de largo plazo a la falta de competencia y por ende a la inflación? 5. Dentro de los costos de los alimentos que elevan sus precios y fomentan la inflación está el del transporte, que además se ve cada vez más encarecido por la suba mundial de los combustibles. Las grandes empresas hallan lejos de los consumidores y tienen grandes estructuras que muchas veces hacen viajes de acá para allá llevando la comida de los lugares donde se producen a los centros de acopio y distribución y después nuevamente a los lugares de producción donde se venden mucho más caro. Fomentar las economías regionales, los productores y pymes locales, los mercados de cercanía y otros emprendimientos de la economía popular ayudarían a reducir estos enormes costos de transporte y hacer mucho más eficiente su distribución. De paso, cañazo, nos ahorramos un poco de este petróleo que está tan caro y encima sabemos está haciendo daño al ambiente. De paso, cañazo, como estos pequeños emprendimientos locales casi no exportan, se puede desacoplar los precios de la canasta básica alimentaria argentina de los cada vez más exorbitantes precios internacionales. Esos precios internacionales que aprovechan las grandes empresas para aumentar sus ganancias, dejando al pueblo argentino con poco alimento y además caro, y encima protestando con tractorazos y piquetes legislativos cada vez que el gobierno intenta poner un impuesto para corregir esta disparidad entre la economía de afuera y la economía de adentro. Así pues, lunátiques con gatillo, una reflexión más de Tomás Astelarra, su economista hippie. Pan, tierra, techo, trabajo, educación, salud, justicia y paz.